El centenario de un desaparecido, Haroldo Conti, Argentina, hoy en Literatura para Oír. Haroldo Pedro Conti nació hace 100 años, el 25 de mayo de 1925, en Chacabuco, ciudad al noroeste de Buenos Aires. Escritor de novelas y cuentos, periodista, piloto, guionista, maestro rural, profesor de filosofía y latín. Junto a Rodolfo Walsh, Antonio Di Benedetto, Juan José Saer y Héctor Tizón, conformó la llamada Generación del 60. En 1940 ingresó en el Seminario Metropolitano Conciliar de Villa Devoto, estudios que abandonó 7 años más tarde para ingresar en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se graduó en 1954. En 1962 publicó su primera novela, Sudeste, que obtuvo el primer premio del concurso organizado por Fabril Editora. Luego vinieron sus obras Todos los veranos, Con otra gente y en vida, el libro de cuentos La balada del Álamo Carolina y la novela Mascaró, ganador de premios como el Casa de las Américas, el Barral, el otorgado por la Universidad Veracruzana. En la madrugada del 5 de mayo de 1976, Conti fue secuestrado por una brigada del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, dentro del plan de eliminación de cualquier voz disidente emprendido por la dictadura militar, y desapareció, sin dejar rastro y a pesar de la intercesión de varias personalidades. En 1980, el dictador Videla confirmó su muerte, pero sus despojos siguen sin encontrar descanso. Tras Conti quedó una frase que escribió en su escritorio, en latín, declaración explícita de su valiente posición frente a los terribles tiempos que atravesó su país. Hic meus locus pugnare est, hic non me removebunt. Este es mi lugar de combate y de aquí no me moveré. En recuerdo de su centenario, abruptamente trunco estos textos. Esta entrevista, de la que compartimos algunos apartes, fue publicada bajo el título Un simple trabajador y se realizó el 15 de junio de 1975 con motivo de la aparición de su libro de cuentos La balada del Álamo Carolina. Un simple trabajador, por Eber Cardoso y Guillermo Boido. La opinión, 15 de junio de 1975. ¿Cómo Haroldo Conti vino a resultar un escritor? Habría que contar la historia de uno mismo. La cosa empezó de esta manera. Yo era alumno de una escuela de pupilos. En aquel tiempo no había cine y reemplazábamos esa diversión dominical con unas funciones de títeres. Yo me ocupaba de escribir los libretos que, como en todas las series, se acababan en el momento de mayor suspenso y se continuaban en el próximo domingo. Así nació en mí una parte de esa vocación por la literatura. La otra parte se la debo a mi padre. Él siempre fue un gran cuentero y lo es todavía. Es un hombre de pueblo que cuenta y cuenta cosas como toda la gente de pueblo que a veces no tiene otra cosa que hacer. Mi padre era un viajante, un tendero ambulante, y yo salía a recorrer el campo con él. Se encontraba con la gente y antes de venderle nada se ponía a charlar y contar cosas. Así recibí ese hábito de contar oralmente. Un día en el colegio de curas donde estudiaba se me ocurrió escribir una novela misional sobre aventuras de misioneros en tierras extrañas. La novela se llamaba Luz en Oriente. No me acuerdo si la terminé. Así fue naciendo la cosa. Después ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras y hubo una época de silencio en la que me dediqué a estudiar y voluntariamente dejé todo ese tipo de inquietudes. Por ese camino acabé siendo un triste profesor de escuela secundaria. Hace 20 años que enseño latín. Después se me dio por el teatro. En aquella época estaban en boga los teatros independientes. La experiencia fue dramática. En esa época, la Municipalidad de Buenos Aires había organizado jornadas de teatro leído en el Odeón. Se seleccionaban obras de autores noveles y se leían en público. Lo lamentable era que el público estaba constituido por aquellos que habían sido rechazados en el concurso. En cuanto los actores comenzaban con el parlamento, los del público, que estaban con una bronca negra, se levantaban y empezaban a despotricar contra la obra. Y eso fue lo que me pasó a mí y me borré para siempre del teatro. Por aquellos años conocí el Delta, uno de los metejones de mi vida,
Me dediqué a construir un barco, me fui metiendo muy adentro de un determinado mundo, fui conociendo la gente de la costa, los isleños, la gente de barcos, y, con toda naturalidad, mientras construía ese barco, surgió Sudeste. Así empezó todo. ¿Sudeste es para usted su novela más importante? Es quizá la novela mía que más ha importado. Pero cada novela mía es un pedazo de mi vida, son vidas que he vivido con la misma intensidad con que se vive una vida. En la medida en que quiero esas vidas, quiero esas novelas. Ustedes saben que yo tengo un especial cariño por Alrededor de la jaula, a diferencia de lo que muchos lectores opinan. Una vez usted dijo que en vida clausuraba una etapa de su obra. En parte sí, en el sentido de que me ayudó a superar esa crisis, pero además hubo otras influencias literarias vitales. Viajé 2 veces a Cuba y esa fue una experiencia decisiva. Creo que Mascaró y La balada del Álamo, Carolina, las obras que aparecerán dentro de poco, son el resultado de esas influencias. ¿Le hace feliz escribir? En absoluto. Es un gran dolor, un gran esfuerzo, inclusive físico. Me crea problemas personales de relación. Me vuelvo huraño, fastidioso. Escribo porque no tengo más remedio. Escribo o me muero. Es como estar embarazado, supongo. Después uno pare y se acabó. Se siente mejor, más aliviado. Cuando escribe, ¿piensa especialmente en algún tipo de lector? No lo sé bien. Faulkner, que tenía un concepto machista del asunto, decía que uno escribe para las mujeres. Yo vengo del cine, hago cine. Como novelista me importa mucho precisar imágenes, formas, colores, sonidos, músicas. Incluso suelo pensar mis novelas en secuencias, no en capítulos. Bueno, a veces trato de imaginar a ese lector prototípico para el que escribo, pero nunca puedo precisar del todo sus riesgos, su condición social, sus exigencias para conmigo. Quizá poco antes de morir venga y me diga: estuvo escribiendo para mí. Va a ser una experiencia interesante. ¿Cómo llega a saber si un tema se convertirá en cuento o novela? No lo sé realmente, pero lo intuyo. Sé instintivamente cuándo un tema da para un cuento y otro para una novela. La cosa es inapelable. Si una cosa me da para cuento, es inútil que la fuerce como novela. Son técnicas totalmente distintas. Incluso mi estado de ánimo es totalmente distinto cuando escribo una novela. La novela es como una vida que tengo que vivir. En cambio, si un cuento no lo escribo inmediatamente de una vez, se me madura interiormente y después no me dice nada. Ya me lo conté a mí mismo y ya no lo sé contar de otra forma. Se me maduró demasiado, se me pudrió. Tengo que estar 2 días sobre la máquina y el cuento sale. A lo largo de su oficio se habrá preguntado muchas veces: ¿para qué sirve escribir? Por supuesto, uno se pregunta si no es una tarea inútil la nuestra, eso de escribir fatigosamente, de atornillarse a una silla sin saber si vamos a trascender ese acto individual y llegar a un público. A veces ocurre que las ganas de escribir son como una enfermedad y uno escribe para curarse. He dicho muchas veces que yo no escribo la historia, sino las historias de las gentes, de los hombres concretos. Escribo para rescatar hechos, para rescatarme a mí mismo. Podría decirles más. Creo que toda mi obra es una obsesiva lucha contra el tiempo, contra el olvido de los seres y las cosas. Uno siente que envejece, que se va y quiere que algunas cosas de alguna manera permanezcan. Es una cuestión, diríamos, metafísica y determina todo lo que escribo. Eso se ve claramente en mi vida, que es un claro rescate del pasado. En esa novela puse a Alan Crosby, mi amigo del tigre, y lo llamé Paco. En la vida real, Alan Crosby no se salvó. Ahí anda, borracho perdido. Yo quise rescatarlo en Paco, en esa figura literaria. Y en Mascaró, mi nueva novela, y en los cuentos que escribí en estos últimos tiempos, incluyo abiertamente a mis amigos, a la gente que quiero. En Mascaró, por ejemplo, casi todos los personajes fueron elaborados a partir de mis amigos. Tony Beck, el nene Brusone, el capitán Alfonso Domínguez, que murió hace años, pero yo lo conservo vivo en esa novela. Incluso le he dado un poco más de vida de la que tenía en realidad. Es una manera de compartirlos con todo el mundo. Acabo de dedicar un cuento a mi tía Aide, que representa mucho para mí, y pongo a mi tía Aide para que nunca se muera.
Sé que ese cuento de alguna manera en alguna biblioteca va a sobrevivir y que de acá a 100 años alguien va a abrir ese libro y ella va a estar viva, porque ahí en ese cuento la dejé viva para siempre. También yo me siento vivo en alguno de esos personajes, Oreste, por ejemplo, el protagonista de En Vida. En alguna ocasión ha dicho que con En Vida había terminado haciendo una literatura muy individualista. ¿Qué significa eso? Simplemente que estaba contando el drama de un pobre tipo y no el de un pueblo. La novela apareció en momentos en que en nuestro país ocurrían hechos sociales de enorme importancia. Algunos me acusaron de dar la espalda a la realidad del país. Otros dijeron que la novela era francamente reaccionaria porque yo me ocupaba de un problema individual en plena dictadura. A muchos amigos uruguayos, por ejemplo, la novela no les dijo nada. Ellos estaban inmersos en el clima político de su patria, en la efervescencia militante. No fue así en España. Claro, allá estaban en otra cosa. Pero creo que hay tiempos y estados de lectura, y con En Vida sucedió esto. El tiempo de lectura no coincidió con el tiempo social. Tal vez, más adelante, pueda ser evaluada como hecho literario y no como desfase entre ambos tiempos. ¿Para qué sirve, desde el punto de vista social o político, contar el drama de un pobre tipo? A veces se habla de compromiso únicamente en términos políticos, como si el escritor debiera ser solamente el portaestandarte de una causa política. Uno se puede comprometer con un sistema político, pero también con un drama individual. Por ejemplo, el de un hombre que padece un cáncer o un drama amoroso. El hombre, en su totalidad, es una causa. Mucha gente habla de revolución y olvida que las revoluciones las hacen los tipos concretos. En Vida quise hacer la radiografía de un hombre del montón, jodido por esta sociedad, castrado en sus posibilidades de elegir. Lo que algunos no vieron es que Oreste termina por hacer su elección, y eso está dicho explícitamente en el último párrafo. Hay en el protagonista una revolución interior, un cambio de actitud vital. Es el problema moral por excelencia, el de la libertad. Y es que la revolución empieza en el individuo, no se impone por decreto. Si en mi obra reciente, creo, aparece un mayor compromiso con lo social, eso ocurrió por añadidura y me alegro. Pero no me lo propuse ex profeso. Por ejemplo, en uno de los cuentos, Mi madre andaba en la luz, traté de contar el drama de un pueblito, Barnes. Sin abandonar mi tono, mis climas interiores, sigo creyendo que es una torpeza fijar de antemano el tipo de literatura que uno debe escribir. No puede haber otra preceptiva más que la que surge de la honestidad consigo mismo. Hay una polémica muy actual acerca de la condición del escritor. ¿Se considera un trabajador? Sí, acepto ese término. Oigamos ahora dos textos de Haroldo Conti. Los caminos. Y aunque la línea está cortada señalando el fin, yo solo digo adiós hasta que nos veamos de nuevo. Bob Dylan. A veces pienso que los días de mi vida se parecen a las teclas de esta máquina. Son redondos y precisos y justamente porque no hacen otra cosa que escribir. Paco Urondo me ha dicho, quiero que escribas algo para el diario de Mendoza. Y yo le he dicho que bueno, que sí a esa voz precipitada que se dispara desde algún rincón de esta madre Baires y atraviesa una milla de paredes, y antes de colgar la voz me ha dicho, un día de estos tomamos café y charlamos. Y yo le he dicho que sí. ¡Qué bueno! Y le he pedido a mi vieja que me sirva un café y bebo en honor de Paco este solitario café que de otra manera se enfriaría en el pocillo esperando el día, porque aquí no hay tiempo realmente para las ceremonias del ocio y todo se reduce a voces y urgencias y paredes y señales. Y ahora me siento a escribir y en el mismo momento, a 600 kilómetros de aquí, mi amigo Lirio Rocha se sienta en la puerta de su rancho, porque sus días son igualmente redondos, solo que en otro sentido. Y si el mar lo permite, son también precisos a su manera. Se sienta, como digo, en la puerta de su rancho, en la punta del Diablo, al norte de Cabo Polonio, entre el faro de Polonio y el de Chuy, y mira el mar, después de cabalgar un día sobre el lomo de su chalana, porque es el tiempo de la zafra del tiburón,
ese oscuro pez del invierno hecho a su imagen y semejanza, y se pregunta, es necesario que se pregunte para que yo siga vivo porque yo soy tan solo su memoria. Se pregunta, digo, ¿qué hará el flaco? Es decir, yo, 600 kilómetros más abajo en el mismo atardecer. Y entonces yo me pregunto, a mi vez, ¿qué es lo que hago realmente? O para decirlo de otra manera, ¿por qué escribo? ¿Qué es lo que me pregunta todo el mundo cuando se le cruza por delante uno de nosotros y entonces uno pone cara de atormentado y dice que está en la gran cosa, la misión y toda esa lata? Pero yo sé que a mi amigo Lirio Rocha no puedo decirle nada de eso, porque él sí que está en la gran cosa. Esto es, en la vida, y que yo hago lo que hago, si efectivamente es hacer algo, como una forma de contarme todas las vidas que no pude vivir, la de Lirio, por ejemplo, que esta madrugada volverá al mar, de manera que se duerme y me olvida. Y yo dejo de golpear esta máquina. Y ahora, que es noche cerrada y las voces y las paredes se han muerto hasta mañana, y la gran noche de Buenos Aires se parece al mar, pongo un disco de Jobim para no morirme del todo, y pienso en mi otro amigo, que es el momento de los amigos y las ausencias, mi amigo Alfonso Domínguez, capitán, que vive también frente al mar, algunas millas más abajo sobre el lomo salado del Cabo de Santa María, y que toca la flauta como Herbie y talla mascarones como el Aleijandinho. Y aparte de eso, calcula la derrota de cada barco que pasa en el horizonte y bebe una copa de vino a cada cambio de viento, siempre que no tarde demasiado. Y entonces vuelvo a golpear otra tecla y otra, porque me digo que, después de todo, nadie sabrá de ellos si no es por este viejo artificio, y que es igualmente urgente y necesario que mi amigo Antonio Di Benedetto y Mercedes del Carmen Thierry, que tiene los ojos más sabios del mundo, y don Florencio Giacobone, que vive en Rivadavia y prepara las mejores conservas de este lado de la tierra, y que todos los inviernos baja al delta a faenar un par de cerdos en el almacén del nene Brusone, que nació en las islas y tripuló aquel doble par de leyenda con el flaco Bataglia, cuando todos los remeros eran campeones, y el resto generoso de los muchos y buenos amigos de Mendoza tengan noticias de estos otros amigos que viven frente al mar. Y es así que por fin entiendo cuál es la gran cosa, porque yo los junto a todos ellos, salto sobre las distancias y el tiempo, y los junto a todos ellos en esta mesa del recuerdo que tiendo y sirvo para mis amigos. Despidamos nuestro programa en homenaje a Haroldo Conti con Muerte de un hermano. A mi madre. El viejo ni siquiera sintió el golpe, solamente un blando adormecimiento que le subía desde los pies. Algunas voces crecieron hacia el medio de la calle y después recularon suavemente. El hombre se aproximó desde la niebla que lo rodeaba y se inclinó sobre él. «Juan». El hombre sonrió. «Juan». «¿Qué tal, hermano? ¿De dónde sales, Juan?». Le apuntó con un dedo sin dejar de sonreír. «¿No te dije que algún día iba a volver?». «Sí, eso dijiste, claro que sí». La niebla se agitó detrás de la figura. Varas de sombras avanzaban hacia él, pero cuando trató de reconocerlas, se comprimieron y juntaron en una franja circular. «Juan, hermanito», movió la cabeza para uno y otro lado. «Ha pasado tanto tiempo, no tienes idea». «Lo sé». «Oh, no, el tiempo para ti es otra cosa. Me refiero al mío, muchacho. Te esperé, claro que te esperé. Yo le decía a esta gente», trató de señalar, «esta gente». Entrecerró los ojos y lo miró con fijeza. Era él, no había duda, el mismo rostro duro y franco. «Yo también llegué a dudar, ¿sabes?», reconoció entonces por lo bajo. Y la voz se le quebró en la garganta. «Bueno, se comprende». «Supongo que sí. Pero en el fondo sabías que iba a volver, ¿no es así, hermanito?». Le apuntó otra vez con el dedo y una vieja llama brotó dentro de él. «Claro, claro que sí». Trató de incorporarse y abrazar a aquel hermano que había vuelto por fin, pero le fallaron las piernas. La verdad que ni siquiera la sentía. Entonces se abandonó sobre el pavimento, aguantándose apenas con las manos, nada más que para no perder de vista ese rostro querido.
¿Y cómo te ha ido por ahí, muchacho?, preguntó con una voz complacida. Trataba de parecer natural. En realidad se sentía mejor que nunca en mucho tiempo y el viejo cuerpo no pesaba ahora absolutamente nada. Bien, bien. Juan. ¿Eso es todo? Nunca hablé demasiado. No, es verdad. Apenas un poco más que el viejo, 2 o 3 palabras más. Y sonrió recordando al viejo y al Juan de aquel tiempo, casi igual a este Juan, o tal vez igual del todo. Pero cantabas muy bien, eso sí. ¿Todavía conservas esa linda voz? Creo que sí. ¿Y cantas también? Todavía. El que anda solo como yo siempre canta alguna cosa. Aquí hay mucha gente sola, si te refieres a eso, pero no canta casi nunca. Hizo una pausa porque sentía un gran cansancio. A veces me acordaba de ti y cantaba. A decir verdad, últimamente era la única forma de acordarme. Inclinó la cabeza hacia el pavimento y añadió por lo bajo: nadie ve con buenos ojos que un viejo cante porque sí. Yo les decía, trataba de explicarles, pero tú sabes cómo es esta gente. Va y viene todo el día. Creo que el cabo me entendió una vez, por lo menos sonrió y me dijo: siga, viejo, cante de nuevo esa cosa. Volvió a levantar la cabeza. Juan, hermanito, yo también he caminado mucho. Y una gruesa lágrima rodó por su mejilla. Juan extendió una mano en silencio y lo palmeó suavemente a pesar de que era una mano ancha y poderosa. Creí que ya no vendrías. Esa era la verdad. Perdóname, pero lo llegué a creer. ¿Qué importa eso ahora? El hecho es que he venido y te voy a llevar. Es lo que yo decía. Repítelo, Juan. Quiero que lo oigan todos. Eso es. Vendrá Juan, decía yo. Vendrá mi gran hermano y nos iremos un día. ¿Qué pasa? Juan, Juan. Estoy aquí, muchacho, no te preocupes. Creí que te habías ido. No te preocupes. Volvió a ponerle la mano sobre el hombro. Ese era Juan. No había que explicarle nada. Lo comprendía y lo abarcaba todo, de una vez. Y su gran mano sobre el hombro despedía una corriente, algo que lo traspasaba a uno. Era como un árbol, con la firme raíz y los sonidos de la tierra por un lado y los pájaros y los cielos por el otro. Años atrás, la mano también sobre el hombro le había dicho casi lo mismo. No te preocupes, volveré por ti un día. Estaban sobre el camino de tierra en el límite del campo una mañana de otoño. Juan no había querido que lo acompañase nadie más que él. Atravesaron el campo en silencio y no se volvió una sola vez. Después salieron al camino ya de mañana y cuando apareció el coche le puso la mano sobre el hombro y le dijo aquellas palabras. Después desapareció en un recodo. Él se preguntó más de una vez de dónde le había nacido la idea. Era un hombre de la tierra como el viejo. Tal vez la proximidad del camino, aquella franja parduzca que salía y entraba en el horizonte y sobre la que de vez en cuando veían deslizarse algún carro soñoliento o la figura más pequeña y más lenta de algún vagabundo que lo saludaba con la mano en alto y después desaparecía en el recodo y tenía todo el camino para él, de una punta a otra, y además lo que no se veía del camino, es decir, el resto del mundo. De cualquier forma, había en él, en ese rostro duro y confiado, algo que no había en los otros. Una marca o señal que se iluminaba por dentro cuando miraba el camino o cuando simplemente hablaba de él. De manera que un día cualquiera Juan se marchó. Algo después el camino se llevó a su madre en un carruaje de tristeza. Y después vinieron los años difíciles. La tierra se hizo dura y esquiva y el viejo un ser taciturno. Partió en la misma carroza que su madre el invierno del 37. Hasta que una mañana de agosto salió al camino él también y esperó el coche y se marchó por fin. La casa desapareció detrás del recodo para siempre. La mayor parte de su vida venía después, pero eran años desprovistos de recuerdos, apenas un poco más miserable uno que otro, 10 años de pobreza, miseria y vejez de ciudad. En realidad, quizá fue un poco feliz cuando aceptó toda esa miseria. La gente no puede entender esto, pero al cabo del tiempo él era feliz, o casi feliz a su manera. Toda su preocupación consistía en estar a las 6 de la tarde en la puerta del asilo y cuidar que ningún vago le birlara la cama junto a la ventana.
A esa hora y desde ese lugar, los enormes y blancos edificios parecían bollar en la luz amable de la tarde. Después se oscurecían lentamente. Después las luces erraban en la noche a confusas alturas y en cierto modo la ciudad desaparecía y pensaba en la casa lejana, el campo joven y abundoso. Entonces volvía a ver el camino y recordaba las palabras de Juan. No siempre lograba recordar al Juan entero porque tenía que ayudarse con canciones y vislumbres más propios del día. Pero de todas maneras su hermano había crecido dentro de él y era una cosa mucho más viva que él a pesar de la ausencia. Había una hora y un lugar, precisamente cuando los viejos y los vagos se reunían frente al asilo y esperaban a que se abriesen las puertas. Entonces, vaya a saber por qué Juan reaparecía entero o casi entero en medio de toda aquella miseria. Y eso, por lo menos, le daba impulso para alcanzar la cama al lado de la ventana. Solo que últimamente la imagen había empalidecido y algunos días no aparecía siquiera. Y si conseguía la cama no era por el Juan, sino porque ya nadie quería disputársela. Para decir la verdad, hacía un tiempo que había perdido interés en el asunto, ni más ni menos. Los años habían terminado por doblegarlo, estaba seco por dentro y se dejaba llevar y traer como un casco viejo. Miró a Juan y trató de sonreír. Las cosas lo llevan y lo traen a uno como un casco viejo. Eso es. ¿De qué estás hablando? Me pregunto cómo sucedió todo esto. ¿Qué importancia tiene, muchacho? Ninguna, por supuesto. Quise decir simplemente que las cosas sucedieron sin que yo me propusiera nada. Hablaba con una voz mansa y dolorida. Bueno, es lo que pasa por lo general. No, a ti no, muchacho. Tú saltaste sobre la vida y la domaste como a un potro, Juan. No fue así. Bueno, yo sé cómo fue realmente. Lo que pasa es que nunca me pregunto esas cosas. La tomaba como venía. Eso es, muchacho, eso es. Cerrabas el puño y te la metías en el bolsillo, Juan. ¿Estás ahí? La figura parecía oscilar y alejarse. Estoy aquí. ¿Quisieras darme la mano? Claro que sí. Ahora casi no veía su rostro, pero sintió la mano áspera y dura. No tenía idea de la hora, pero de cualquier manera le resultaba extraño aquel silencio en esa calle de la ciudad. ¿Qué se habrá hecho de la gente?, se preguntó sin verdadera curiosidad mientras trataba de sostener la cabeza que parecía querer escapársele. Debe ser muy tarde. La figura osciló hacia adelante y entonces en el último hilo de voz preguntó todavía: ¿Vamos, Juan? Sintió la voz muy cerca de él. Cuando quieras, muchacho. Vamos ya. Escuchábamos los textos Muerte de un hermano y Los caminos. También una entrevista aparecida en La Opinión el 15 de junio de 1975 a nuestro gran invitado Haroldo Conti, argentino, el centenario de un desaparecido. Literatura para oír. Textos, relatos, cuentos y narraciones hablados. Realizador Jorge Echavarría. Lector Carlos Ignacio Cardona.